A continuación, la lectura de la lección de Escuela Sabática. Bienvenidos. Lección 12 para el 20 de diciembre del 2025. Dios es fiel. Sábado 13 de diciembre. Para el estudio de esta semana vamos a leer Josué 21, 43 al 45, Segunda de Timoteo 2, 11 al 13, Josué 23, Apocalipsis 14, 10 y 19 y Deuteronomios 6, 5. Para memorizar, no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué capítulo 21, versículo 45. Cuando John F. Kennedy se dirigió a Estados Unidos en su primer discurso como presidente, el 20 de enero de 1961, su mensaje solo tuvo 1.366 palabras, pero dejó una huella indeleble en la mente de los estadounidenses. Mientras animaba a su país a centrarse en sus responsabilidades en lugar de en sus privilegios, dijo: con la conciencia tranquila como única recompensa segura y la historia como juez final de nuestros actos, avancemos para dirigir la tierra que amamos, pidiendo la bendición de Dios y su ayuda, pero sabiendo que su obra aquí en la tierra debe ser también la nuestra. Cuando Josué, el anciano líder del pueblo de Dios, sintió que llegaba el final de su vida, exhortó a los dirigentes de la nación y a los israelitas. Josué 23 y 24. Josué 23 se centra en el futuro y en cómo adorar exclusivamente a Dios. El capítulo 24 repasa las demostraciones de fidelidad de Dios en el pasado para motivar a sus oyentes a rendir culto solo a Él. Esta semana estudiaremos el primer discurso de Josué, en el que da una mirada retrospectiva a las victorias de Israel, pero traza al mismo tiempo el camino del éxito futuro para la nación. Domingo 14 de diciembre. Todo se cumplió. ¿Qué imagen conceptual presenta Josué 21, 43 al 45 acerca de Dios? ¿Cómo se aplican estas palabras no solo a la tierra que fue prometida al pueblo de Dios en el pasado, sino también a la realidad de nuestra salvación? Segunda de Timoteo 2, del 11 al 13. Josué 21, 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Segunda de Timoteo 2, del 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Estos versículos constituyen el clímax del libro y su resumen teológico, además de destacar uno de sus temas principales: la fidelidad al pacto de Dios, quien cumple sus promesas y sus juramentos. Esta breve sección también resume todo el contenido del libro hasta el momento. Josué 21:43 habla del reparto de la tierra y el establecimiento en ella. Josué 13 al 21. Mientras que Josué 21:44
se refiere a las victorias sobre los enemigos y al control obtenido sobre la tierra. Josué 1 al 12. Toda esta retrospectiva es contemplada a través del prisma de la fidelidad de Dios. Los israelitas debían recordar siempre que sólo podrían reclamar las victorias sobre sus enemigos o la tierra como su herencia en virtud de la lealtad de Dios a su palabra. Él les dio toda la tierra. Josué 21:43. Entregó en sus manos a todos sus enemigos. Josué 21:44. Y como había jurado a sus padres, Josué 21:44, todo se cumplió. Josué 21:45. El uso repetitivo de la palabra kol, todo, 6 veces en 3 versículos, Josué 21, al 43 al 45, enfatiza una vez más la verdad de que la tierra era el don de Dios y de que Israel no podía atribuirse el mérito de haberla recibido. Dios juró darles la tierra y fue Él quien entregó en sus manos a todos sus enemigos. Todo el éxito de Israel había de atribuirse únicamente a la iniciativa divina y a la fidelidad de Dios. Lo mismo ocurre con nuestra salvación, porque por gracia han sido salvados por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. De hecho, Pablo también escribió lo siguiente, haciendo hincapié en la fidelidad de Dios. Es palabra fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2, 11 al 13. ¿De qué manera la fidelidad de Dios nos da la seguridad de que ninguna de sus promesas acerca del futuro fallará? Veamos 1 de Corintios 10, 13 y 2 de Corintios 1, 18 al 20. 1 de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Segunda de Corintios 1, 18 al 20. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Lunes 15 de diciembre. Una señal de preocupación. La gloriosa conclusión de toda la sección, Josué 21, 43 al 45, lleva implícita la aseveración de que la obediencia a Dios es la condición para el cumplimiento de lo que prometió. El éxito nunca debe darse por sentado, siempre está ligado a la obediencia a la palabra de Dios. Así, la adjudicación de la tierra, además de ser la demostración de la fidelidad de Dios para con Israel, Nehemías 9:8, dejaba lugar para un futuro desarrollo que dependería de la actitud de Israel. ¿Sería este capaz de asegurar lo logrado? Vamos a leer Josué 23 del 1 al 5. ¿Cuáles son los puntos principales de la introducción de Josué? Josué 23 del 1 al 5.
Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. En su discurso, el ya anciano Josué transfiere a su público la finalización de la misión que Dios le había encomendado. Describe cómo fue posible la conquista de la tierra. El Señor luchó por ello, aunque a causa de su infidelidad e incredulidad, los israelitas se vieron envueltos en guerras después del Éxodo. No fue gracias a su poder militar, sino a la intervención de Dios como consiguieron poseer la tierra. Dios había dado a Israel reposo de sus enemigos, pero quedaban algunas naciones a las que todavía había que desposeer. La victoria no era una realidad consumada e inmutable para Israel, sino una posibilidad siempre presente mediante la confianza constante en la fiel ayuda divina. ¿Qué similitudes existen entre la manera en que los israelitas conquistaron Canaán bajo el liderazgo de Josué y la forma en que los cristianos pueden vivir hoy una vida espiritual victoriosa? Vamos a leer Josué 23:10, Colosenses 2:15, Segunda de Corintios 10:3 al 5 y Efesios 6:11 al 18. Josué 23:10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y Efesios 6, 11 al 18. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Las victorias de los israelitas no podían ser atribuidas a su fuerza y estrategia. Del mismo modo, la victoria espiritual sobre el pecado y la tentación ha sido asegurada a través del sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Pero el pueblo de Dios debe hoy confiar constantemente en la habilitación del Espíritu Santo a fin de vivir una vida triunfante. ¿Por qué nos sigue resultando tan fácil pecar a pesar de contar con tantas promesas maravillosas? Martes 16 de diciembre. Límites definidos. Utilizando las mismas palabras que se le dirigieron al principio del libro, Josué 1, 7 y 8, Josué afirmó que la tarea que aguardaba a Israel no era principalmente de naturaleza militar, sino espiritual. Tenía que ver con la obediencia a la voluntad de Dios revelada en la Torá. ¿Por qué adoptó Josué una postura tan firme acerca de las relaciones de Israel con las naciones circundantes? Josué 23, 6 al 8, 12 y 13. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarnos de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Porque si os apartareis y os uniereis a los que restan de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellos matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. El peligro al que Israel se enfrentaba no era la enemistad de las naciones restantes, sino su amistad. Las armas de ellas no representaban tal vez un desafío para Israel, pero su ideología y sus valores, o su falta de ellos, podrían resultar más dañinos que cualquier fuerza militar. Josué llamó la atención de los líderes al hecho crucial de que el conflicto en el que se habían visto envueltos era primordialmente y en última instancia espiritual. Por lo tanto, Israel debía preservar su singular identidad. La prohibición de invocar el nombre de un Dios, jurar por él y servirlo o inclinarse ante él tenía que ver con la idolatría. En el antiguo cercano oriente, el nombre de una deidad representaba su presencia y su poder. Invocar o mencionar los nombres de los dioses en los saludos cotidianos o en las transacciones comerciales significaba reconocer su autoridad y contribuía a que los israelitas buscaran su poder en tiempos de necesidad. Comparar con Jueces 2, 1 al 3 y 11 al 13. El peligro de casarse con los cananeos que quedaban en la tierra consistía en que Israel perdiera su pureza espiritual. La intención de la amonestación de Josué no era promover la pureza racial o étnica, sino evitar la idolatría que podía conducir al colapso espiritual de Israel. En el caso de Salomón es un ejemplo dramático de las tristes consecuencias espirituales de los matrimonios mixtos. Primera de Reyes 3:1 y 11 del 1 al 8.
En el Nuevo Testamento se exhorta firmemente a los cristianos a no unirse en matrimonio con no creyentes. Segunda de Corintios 6:14, aunque en el caso de los matrimonios existentes, Pablo no aconseja al cónyuge creyente que se divorcie del incrédulo, sino que lleve una vida cristiana ejemplar con la esperanza de ganar al no creyente para el Señor. Primera de Corintios 7, 12 al 16. La advertencia de Josué contra las asociaciones perjudiciales conduce inevitablemente a la cuestión de la relación del cristiano con el mundo. ¿Cómo podemos mantener una relación equilibrada con la sociedad que nos rodea? Miércoles 17 de diciembre, la ira del Señor. ¿Cómo debemos interpretar las descripciones de la ira de Dios y su justicia retributiva en Josué? Josué 23, 15 y 16. Y en otras partes de las Escrituras, vamos a ver también Números 11, 33, Segunda de Crónicas 36, 16, Apocalipsis 14, 10 y 19 y 15, 1. Josué 23, 15 y 16. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Vamos a Números 11:33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Segunda de Crónicas 36, 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Apocalipsis 14, 10 y 19. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 15, 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Israel ya había experimentado la ira del Señor durante su travesía por el desierto, Números 11:33 y 12:9, y en la tierra prometida, Josué 7:1, y era plenamente consciente de las consecuencias de provocar la ira de Dios al quebrantar el pacto. Estos versículos representan el clima de la severidad de la retórica de Josué. Resulta chocante oír que el Señor destruiría a Israel, ya que el mismo término se había utilizado anteriormente para referirse a la aniquilación de los cananeos. Tan cierto como que las promesas del Señor se habían cumplido fielmente en cuanto a la bendición de Israel, las maldiciones del pacto, Levítico 26 y Deuteronomio 28, también se harían realidad si los israelitas lo quebrantaban. A la luz del despojo y la destrucción de los cananeos, estos versículos demuestran una vez más que Dios es, en última instancia, el juez de toda la tierra.
Él declara la guerra al pecado independientemente de dónde se encuentre éste. Israel no fue santificado ni adquirió méritos especiales por participar en la Guerra Santa, como tampoco los adquirieron las naciones paganas cuando más tarde se convirtieron en el medio del juicio utilizado por Dios contra la nación elegida. Israel debía decidir si haría de las gloriosas certezas del pasado el fundamento para afrontar el futuro. A primera vista, la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios parece incompatible con la afirmación de que Él es amor, Juan 3:16 y primera de Juan 4:8. Sin embargo, es precisamente a la luz de la ira de Dios como la doctrina bíblica de su amor adquiere mayor relevancia. En primer lugar, la Biblia presenta a Dios como amoroso, paciente, abnegado y dispuesto a perdonar. Éxodo 34:6, Miqueas 7:18. Sin embargo, en el contexto de un mundo afectado por el pecado, la ira del Señor es la respuesta de su santidad y justicia ante el pecado y el mal. Su ira nunca es una reacción emocional vengativa e impredecible. El Nuevo Testamento enseña que Cristo se hizo pecado por nosotros, segunda de Corintios 5:21, y que hemos sido reconciliados con Dios mediante su muerte, Romanos 5:10. Quien crea en Él no tendrá que hacer frente a la ira de Dios, Juan 3:36, Efesios 2:3, primera de Tesalonicenses 1:10. El concepto de la ira de Dios lo presenta como el juez justo del universo que defiende la causa de la justicia. Salmos 7:11, 56 y segunda de Timoteo 4:8. Jueves 18 de diciembre. Aférrate a Dios. La única forma en que Israel podía evitar la tentación de la idolatría y la ira de Dios no era recordando constantemente lo que el pacto estipulaba que no debía hacer, sino fomentando una lealtad consciente y constante al Señor. El mismo verbo traducido como fueron fieles al Señor, ver Deuteronomio 4:4, se utiliza también para describir el pacto matrimonial que se pretendía que existiera entre los cónyuges, Génesis 2:24, o la lealtad de Ruth a Noemí, Ruth 1:14. Es importante señalar que según la evaluación de Josué, tal fidelidad había caracterizado a Israel como nación hasta el día de hoy. Lamentablemente, la misma afirmación no sería aplicable a periodos posteriores de la historia de Israel, como tristemente demuestra el libro de Jueces. Jueces 2, 7 y 11, Jueces 3, 7 y 12 y Jueces 4, 1, etc. Josué exhorta a Israel a amar al Señor su Dios. Josué 23:11 y comparar con Deuteronomio 6:5. El amor no puede forzarse. Si así fuera, dejaría de ser lo que esencialmente es. Ahora bien, ¿en qué sentido es posible requerir el amor de alguien? Josué 23:11. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Y Deuteronomios 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Para que Israel pudiera disfrutar continuamente de las bendiciones del pacto, debía permanecer fiel a Dios. El texto hebreo de Josué 23:11 es extremadamente enfático. Tengan sumo cuidado por la vida de ustedes, de amar al Señor su Dios. La traducción Nueva Biblia de las Américas. La palabra ahabat, amor, puede referirse a una amplia gama de afectos humanos, como el apego amistoso,
la intimidad sexual, la ternura maternal, el amor romántico y la lealtad a Dios. Si entendemos el amor a Dios como un compromiso consciente y como devoción a Él, es posible exigirlo sin violar su verdadera esencia. Comparar con Juan 13:34. Dios siempre quiso que la obediencia a sus mandamientos surgiera natural y espontáneamente de una relación personal con Él. Éxodo 19:4, los he traído a mí. O Deuteronomio 6:5, comparar con Mateo 22:37, basada en lo que Él hizo por su pueblo como demostración de su gran misericordia y amor. El mandamiento de amar a Dios también expresa la naturaleza mutua pero no simétrica del amor divino. Dios desea entrar en una relación íntima y personal con cada persona que corresponda a su amor. En consecuencia, su amor para con todos constituye el marco para la manifestación de nuestro amor voluntario y mutuo. Jesús dio un mandamiento nuevo a sus discípulos. ¿En qué sentido era este mandamiento nuevo y antiguo al mismo tiempo? Lea Juan 13:34, 15:17, primera de Juan 3:11 y comparar con Levítico 19:18. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 15:17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Primera de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y comparemos estos versículos con Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Viernes 19 de diciembre, para estudiar y meditar. Lea las páginas 559 a la 561 del capítulo Las últimas palabras de Josué en el libro Patriarcas y Profetas de Elena de White. Satanás engaña a muchos con la plausible teoría de que el amor de Dios por sus hijos es tan grande que excusará el pecado de ellos. Asevera que si bien las amenazas de la palabra de Dios están para servir a ciertos propósitos en su gobierno moral, nunca se cumplirán literalmente. Pero en todos sus tratos con los seres que creó, Dios ha mantenido los principios de la justicia mediante la revelación del pecado en su verdadero carácter. Demostró que sus verdaderas consecuencias son la miseria y la muerte. Nunca existió el perdón incondicional del pecado ni existirá jamás. Un perdón de esta naturaleza sería el abandono de los principios de justicia que constituyen los fundamentos mismos del gobierno de Dios. Llenaría de consternación al universo inmaculado. Dios ha indicado fielmente los resultados del pecado y si estas advertencias no fuesen la verdad, ¿cómo podríamos estar seguros de que sus promesas se cumplirán? La así llamada benevolencia que quisiera hacer a un lado la justicia no es benevolencia sino debilidad. Dios es el dador de la vida. Desde el principio todas sus leyes fueron ordenadas para perpetuar la vida, pero el pecado destruyó sorpresivamente el orden que Dios había establecido y como consecuencia vino la discordia. Mientras exista el pecado, los sufrimientos y la muerte serán inevitables. Únicamente porque el Redentor llevó en nuestro lugar la maldición del pecado,
¿puede el hombre esperar escapar en su propia persona a sus funestos resultados? Elena de White, Patriarcas y Profetas, páginas 560 y 561. Preguntas para dialogar. 1. Rememora las evidencias de la fidelidad de Dios en tu vida. ¿Qué puedes señalar al respecto? Al mismo tiempo, ¿cómo respondes cuando las cosas no resultan como esperabas o pedías en oración, o cuando las promesas reclamadas se encuentran con el silencio? 2. Analiza la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios. ¿Cómo presentarías la ira del Señor como parte del Evangelio? 3. ¿Qué principios puedes extraer de la lección de esta semana respecto a la relación con los no creyentes? ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre nuestra fidelidad a los principios y prácticas correctas y nuestra relación con las personas para servirles y velar por su bienestar? 4. ¿Qué obstáculos te impiden aferrarse al Señor de todo corazón? Visítenos en www.escuelasabática.es. Vamos a agradecer a la familia Padilla por el resumen y por permitirnos compartir, primero por habernos compartido este material y luego por permitirnos compartirlo con todos ustedes. A continuación, vamos con el análisis del mismo mediante el método OIAM-R. Vamos a orar. Señor, es delicado el material que vamos a estudiar y que hemos visto esta semana. No nos sentimos, oh Señor, cómodos en el mismo, ya que reconocemos, oh Dios, nuestra negligencia en nuestra fidelidad al pacto. Como pueblo de Israel moderno, venimos ante usted apelando a su misericordia. Las palabras de Josué en este primer acto son advertencias serias que involucran decisiones que tenemos que tomar, que son de vida o muerte. Gracias, Señor, por habernos llamado a formar parte de su academia en la preparación para la última gran batalla cósmica, en la que la victoria está garantizada. Oramos por la hermana Nora Santo y por todos los que están conectados y se conectarán a este esfuerzo virtual. Por Jesús. El ministerio Conéctate a Jesús Ahora, MCAJA, y clases privadas, virtuales, TISUS, The International Seminar Unlimited, presentan el resumen teopráctico integral. Dios es fiel. Lección 12. Libro de Josué. Temas de la lección 12. Dios es fiel. Bosquejo. Primero, observación. El cierre del libro de Josué y la fidelidad divina. Segundo, interpretación. La fidelidad de Dios en la historia y el pacto. El tercer punto que vamos a ver es la aplicación
de la lección: vivir la fidelidad de Dios con integridad. Y cerraremos nuestro estudio con la misión teopráctica. Cuarto punto: testimonio y coherencia en la vida cristiana. Primero, observación. El cierre del libro de Josué y la fidelidad divina. Primera observación. El libro de Josué concluye con un énfasis reiterado en la fidelidad objetiva de Dios al cumplir todo lo prometido a Israel. Josué declara que ninguna palabra de las promesas divinas falló, subrayando el carácter confiable de Dios en la historia. Sustento bíblico. Primero, en Josué 21:41, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. Todo se cumplió. Segundo, Josué 23:14, reconoced que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho. Y tercer fundamento, Josué 24:2 al 13, recopilación histórica de la acción fiel de Dios desde Abraham hasta la conquista. Sustento en el manual de escuela sabática de esta observación. El manual enfatiza que el cierre del libro no es solo narrativa, sino teológico, mostrando que la conquista no fue producto del poder militar, sino del cumplimiento del pacto divino, evidenciando que Dios es fiel a su palabra, aun cuando su pueblo es frágil. En resumen, este primer bloque en nuestro análisis M, caja, R, perdón, en nuestro análisis OIAN M, nos presenta cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Fidelidad divina. Dios demuestra su fidelidad cumpliendo sus promesas hechas a Israel de manera constante y poderosa. Entrega de la tierra prometida. La entrega de la tierra prometida confirma la alianza eterna entre Dios y el pueblo de Israel. Alianza eterna. Dios no hace pactos limitados. Cuando Dios hace un pacto, lo hace por siempre. Si el pacto no se cumple y no dura para siempre, no es porque Dios no haya cumplido con su parte. Tercero, alianza eterna. La entrega de la tierra prometida era de manera eterna. Era el resultado de un pacto eterno entre Dios y el pueblo de Israel. La alianza entre Dios y su pueblo es un pacto eterno, basado en promesas cumplidas y poder divino. Promesas cumplidas y poder divino. Entonces, ¿qué parte le toca a usted y a mí? Advertencias sobre obediencia y lealtad al pacto. Importancia de la obediencia
lealtad al pacto, advertencia contra la infidelidad. Josué resalta que la obediencia continua, es clave para mantener una relación fiel con Dios y evitar consecuencias negativas. Tu felicidad, mi felicidad, dependen de nuestra fidelidad al pacto. Dios es amor, pero también es justicia. Cuidado con creer, como Dios es amor, Él no es justo. Por gracia soy salvo, pero cuidado, la gracia no significa complacencia, lealtad al pacto. Para que la gracia que te salva tenga efecto, la lealtad al pacto con Dios es esencial para la protección espiritual y la bendición continua de la comunidad. Pero Dios no nos deja desarmados, nos advierte contra la infidelidad. Josué, en su último discurso, su primera parte, advierte que la infidelidad al pacto puede llevar a graves consecuencias espirituales y pérdida de bendiciones. La tierra os ha sido dada con poco o ningún esfuerzo humano y asimismo puede ser quitada por causa de la acción humana. Énfasis en la fidelidad, el amor y los límites espirituales. Amor constante a Dios. Fidelidad en la relación. Respeto a los límites espirituales. El amor constante a Dios es fundamental para fortalecer la conexión espiritual y recibir bendiciones divinas. La fidelidad en la relación promueve la confianza y la armonía, siendo clave para la estabilidad espiritual y emocional. Respetar los límites espirituales es esencial para mantener la bendición divina y preservar la pureza moral. Recuerda, hay límites espirituales. El amor de Dios es constante, no como el nuestro. Vamos ahora con el segundo bloque de nuestro método OIAM-R. La I de interpretación. Hemos visto la O de observación. Lo que hemos observado, tenemos que interpretarlo correctamente. No se puede quedar en lo observado, como la mayoría de los mensajes que mandamos por internet, que se quedan en visto. Pero no hay respuesta, no hay interpretación. Ni siquiera nos confirman que están a favor o en contra. Solo se quedan en visto. Si te quedas en visto, de nada sirve haber leído el mensaje si no lo interpretas. Interpretación. La fidelidad de Dios en la historia y el pacto. La fidelidad de Dios
se manifiesta como lealtad pactal. En hebreo, hesed, constante y activa. Dios cumple su parte del pacto independientemente de la inestabilidad humana, pero llama al pueblo a responder con fidelidad relacional. Esto que hemos dicho tiene sustento bíblico. Encontramos 4 sustentos bíblicos. Primero, Deuteronomio 7, versículo 9. Dios guarda el pacto y la misericordia. Segundo, Josué 24, 14 al 15. Llamado a servir a Jehová con integridad y fidelidad. Tercero, Números 23, 19. Dios no miente ni se retracta. Y cuarto, Hebreos 10, 23. Fiel es el que prometió. Y el último sustento bíblico para esto que hemos hecho está en la misma cartilla de escuela sabática. El manual resalta que Josué presenta la historia como un juicio teológico. La fidelidad de Dios contrasta con la tendencia humana a la infidelidad. El pacto no es abolido, sino que reafirmado mediante una invitación consciente a la obediencia. Veamos ahora en detalle lo que hemos presentado como resumen de la interpretación de la observación estudiada en primera instancia. Diferencia entre la fidelidad de Dios y nuestra obediencia. Fidelidad de Dios inmutable. La fidelidad divina es constante y no varía según nuestras acciones o comportamientos personales. Obediencia humana. Nuestra obediencia es una respuesta activa que demuestra fe, compromiso personal hacia Dios. Permíteme decirte algo. Cuando Israel se equivocó, Dios no cambió. Cuando Israel cumplió, Dios no cambió. La fidelidad de Dios es inmutable. Dios no cambia. Y por eso yo soy adventista del séptimo día. Yo estuve en otra fe antes de estar en esta. Y en aquella fe me enseñaron que Dios había cambiado la ley. Que si bien es cierto, en el Antiguo Testamento Dios presentó una ley a Moisés, en el Nuevo Testamento Jesús cumplió la ley y la clavó en la cruz. Por lo tanto, la ley entregada a Moisés ya no tenía vigencia para nosotros hoy. Dios no cambia. El salmista dice que la ley es santa, justa y buena y es eterna. Amigos, no importa si tú y yo somos fieles o no, Dios siempre será fiel a su pacto. Porque Dios no cambia. La gracia divina frente a los méritos humanos. Naturaleza de la gracia. La gracia es un regalo inmerecido que no se obtiene por méritos humanos, sino que es dada por Dios. Limitaciones de los méritos. Los méritos humanos no garantizan bendición ni salvación, evidenciando la dependencia de la gracia divina. Relación sostenida por gracia. Es la gracia divina la que sostiene y mantiene la relación entre el ser humano y Dios. Por gracia soy salvo. Efesios 2:6. El pacto
como relación seria y moral, compromiso y responsabilidad. El pacto exige un compromiso firme y una responsabilidad mutua entre las partes involucradas. Alianza basada en principio. Se fundamenta en principios morales que guían el comportamiento y las relaciones. Dios le dijo al pueblo en el Antiguo Testamento y le dice al pueblo en el Nuevo Testamento y nos dice a nosotros, su pueblo de los últimos tiempos, que no entremos en yugo desigual. Dios no cambia. Dios no cambia. Relación con lo divino. El pacto define cómo vivimos y nos relacionamos con Dios desde una perspectiva ética y espiritual. Bendito sea Dios. Ahora, mis queridos hermanos, habiendo hecho el exégesis, o sea, habiendo estudiado lo que Dios dijo a los destinatarios originales, nos corresponde hacer la hermenéutica, o sea, aplicar lo que hemos estudiado. ¿Qué Dios nos dice a nosotros? Ya vimos lo que Dios les dijo al pueblo de Israel por medio de Josué. Ahora, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida? A nosotros hoy, vivir la fidelidad de Dios con integridad. Primero, la fidelidad divina exige una respuesta ética y espiritual. El pueblo es llamado a vivir en coherencia, no con miedo de salvación, sino con evidencia de una relación viva con el Dios fiel. Esto que hemos dicho tiene fundamento en la palabra de Dios. 4 fundamentos. Josué 24:24. A Jehová nuestro Dios serviremos. Proverbios 27, el segundo fundamento. El justo caminará en su integridad. ¡Alto! Tercer fundamento, Lucas 16:10. Fidelidad en lo poco. Y cuarto fundamento, más no menos importante, 1 Corintios 4:2. Se requiere fidelidad de los administradores. ¡Aló! Bendito seas. Dios te ha escogido para administrar su iglesia, su evangelio, su palabra. Él requiere de usted y de mí fidelidad en la administración. Pero hay un quinto fundamento y está en el mismo manual de escuela sabática que dice, el manual subraya que la fidelidad no es solo doctrinal, sino existencial. Se expresa en decisiones diarias, lealtad a Dios en medio de la prosperidad y rechazo a los dioses modernos que compiten por la devoción del corazón. Al principio dije en mi oración que me era difícil entender esta lección. Y aquí está la razón. Hermanos, no podemos negar que tenemos dioses modernos a los cuales seguimos voluntaria o involuntariamente. Es tiempo de cerrarle la puerta a la idolatría moderna. Los dispositivos electrónicos, las redes sociales, la inteligencia artificial, todos, como dijimos ayer, son una bendición de Dios si se usan correctamente y de forma equilibrada, pero pueden ser una maldición si no tomamos en cuenta
estos principios. Acostúmbrese a leer su Biblia de el texto tangible y no se acostumbre a leerla únicamente a través de su dispositivo electrónico. La tecnología no reemplaza la palabra de Dios. Es para ayudarnos a comprenderla que el Espíritu Santo multiplicó la tecnología, pero no para destruirla. No, no podemos, ni vamos, ni debemos caer en ese error. Mis queridos hermanos, tengo una llamada grupal. Tengo que ignorarlo. Disculpa, no puedo participar en esta llamada. Autoevaluación y cuidado de la identidad espiritual. Importancia de la autoevaluación. Evaluar nuestra fe fortalece nuestra identidad espiritual y nos mantiene alineados con nuestros valores. Cuidado de la identidad espiritual. Cuidar la vida interior es esencial para mantener una identidad espiritual sólida y fiel. Hermanos míos, necesitamos autoevaluar nuestra conducta cristiana. Si Cristo viniera hoy, ¿de qué lado estarías? La obediencia como expresión del amor de Dios. La obediencia refleja un amor profundo y sincero hacia Dios más allá del simple cumplimiento. Yo obedezco a mi madre porque la amo, no porque quiero obedecerla. La amo. Es el amor el que me lleva a serle fiel. Así, obedezcamos a Dios por amor, no porque es Dios. Compromiso con la voluntad divina. El compromiso con Dios se manifiesta mediante la obediencia a su voluntad y enseñanza. Decisiones diarias y límites claros en la vida cotidiana. Elecciones diarias basadas en la fe. Las decisiones cotidianas deben reflejar los valores y creencias cristianas para vivir con integridad. Establecimiento de límites claros. Los límites personales protegen la integridad espiritual y el testimonio cristiano en la vida diaria. Amigo, toda relación debe tener límites para que sea una relación exitosa. No porque eres mi hermano de sangre o de fe, vas a venir a vivir conmigo y hacer como quieras. Tienes que recordar que toda relación tiene límites. Llegamos así a la última parte del método OIAM. Misión teopráctica. Si lo observado, lo interpretado, es aplicado en nuestra vida, se convierte en testimonio para los que nos ven.
testimonio y coherencia en la vida cristiana. La fidelidad de Dios impulsa la misión. Un pueblo que vive coherentemente se convierte en testigo visible del carácter de Dios ante las naciones. La misión surge de la experiencia, no solo del discurso. Hermano mío, todo lo que hemos estudiado esta semana, si el mundo que nos rodea no lo puede ver en nosotros, no ha servido de nada. Sustento bíblico. 4 sustentos bíblicos. Josué 24-27. La piedra como testigo del pacto. Mateo 5:16. Que vengan vuestras buenas obras, que vean vuestras buenas obras, perdón. Que se vean vuestras buenas obras. Apocalipsis 14:12. Fidelidad de los santos. Según Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Santo, bendito Dios. Pero también la cartilla, el manual de escuela sabática nos presenta un quinto fundamento de esta misión. El manual concluye que la lección de Josué es fundamentalmente misionera. La fidelidad de Dios debe reflejarse en un pueblo fiel, cuyo testimonio práctico confirme que el Dios que cumplió en el pasado sigue siendo digno de confianza hoy. Bendito Dios. Ampliemos esto. Primero, aferrarse al Señor sin aislarse al mundo. Relación con Dios. Mantener una conexión constante con Dios es fundamental para fortalecer la fe y la integridad espiritual. Segundo, participación en el mundo. El cristiano debe involucrarse activamente en la sociedad siendo un ejemplo de valores y virtudes cristianas. Tu presencia es luz en la experiencia de vivir en Babilonia. Daniel y los 3 jóvenes hebreos fueron luz para toda la nación. Ser luz y sal, actuar como luz y sal, implica influir positivamente sin perder la integridad espiritual ni aislarse del mundo. En la oración de Jesús en Juan 17, Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo apartes del mal. Bendito Dios. Reflejar el carácter de Dios, amor, verdad, gracia y justicia. Amor genuino. Reflejar amor auténtico fortalece nuestro testimonio y conecta con los demás de manera profunda. Verdad inquebrantable. Vivir con integridad y verdad inquebrantable demuestra la firmeza en nuestras creencias y acciones. Gracia abundante. Mostrar gracia abundante refleja la bondad y el perdón divinos en nuestra vida diaria. Justicia constante. Practicar justicia constante asegura equidad y rectitud en nuestras relaciones y decisiones. Reflejar el carácter de Dios. Dios es amor, Dios es verdad, gracia y justicia. Así llegamos a la conclusión
de nuestro repaso teopráctico integral. Dios es fiel, lección 12, el libro de Josué. Dios es fiel en su palabra, fiel en su pacto, fiel en su misión. La pregunta final del libro de Josué sigue vigente. ¿A quién serviremos? La fidelidad divina demanda una respuesta integral. Fe, que obedece, vida que testifica y misión que transforma. Primero, fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es la base sólida sobre la cual se construye nuestra fe y vida diaria. Segundo, vida con integridad. Vivir con integridad refleja la comprensión profunda de la fidelidad de Dios en nuestras acciones. Tercero, testimonio coherente. Un testimonio coherente glorifica a Dios y comparte su fidelidad con el mundo. Amigos, es tiempo de orar. Amado Dios, ayúdanos, oh Dios, a ser fieles a lo que observamos e interpretamos en tu palabra. Que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozoso, conectados a Jesús y el Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre Dios y la tierra. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y en nombre del Ministerio Conéctate Jesús y de todos los que forman parte de este ministerio, deseamos que tengas un feliz sábado. Nos vemos esta noche para comenzar el día de reposo con la bendición del Señor. Y si mañana nos puedes acompañar en la transmisión que tendremos desde la iglesia, ¡wow! ¡Qué bello sería! Hermanos míos, gracias, mil gracias por habernos acompañado. Dios te bendiga. Hermana Nora Santos, Dios le bendiga. Y a todos los demás, a la mesa redonda, Dios les bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bye.